Amigas, esta es la historia de Andrés, un hombre que vivía solo en una casa grande, atrapado en la soledad y consumido por el alcohol. Durante años, su vida estuvo marcada por la tristeza, la rutina y la falta de esperanza, hasta que pequeños gestos y decisiones valientes comenzaron a cambiar su camino. En este video descubrirás cómo Andrés enfrentó sus miedos, empezó a reconectarse con el mundo y a encontrar luz y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Una historia real que nos recuerda la importancia de no rendirse nunca, de buscar ayuda y de encontrar pequeñas alegrías que pueden transformar nuestra vida. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal, dar like y activar la campana de notificaciones para más historias reales llenas de emoción, reflexión y aprendizaje. La casa era grande, antigua, con ventanas que dejaban entrar la luz de manera irregular, creando sombras que parecían moverse con la vida propia. Cada mañana, Andrés se despertaba solo en esa inmensa soledad, con el silencio aplastante de una casa que parecía recordar todos los ruidos que alguna vez la habían llenado de vida. No había nadie que lo saludara, nadie que le preguntara cómo dormía ni que compartiera un café con él. Solo estaba él, su cama y el eco de sus propios pensamientos. Sus días comenzaban siempre de la misma manera. Se levantaba con la sensación de vacío y buscaba, casi instintivamente, la botella que había dejado en la cocina la noche anterior. Esa botella era su única compañía, su refugio y, al mismo tiempo, su condena. Andrés no siempre había sido así. Había tenido amigos, algún amor y una familia que, aunque distante, se preocupaba por él. Pero con el tiempo, la soledad se fue instalando en su corazón y la bebida se convirtió en su compañera constante. No podía recordar exactamente cuándo comenzó a beber todos los días, pero sí recordaba la sensación de alivio que sentía cada vez que el alcohol calentaba su cuerpo y le permitía olvidar, aunque fuera por unas horas, lo vacío que se sentía por dentro. A veces, miraba las paredes de la casa y se preguntaba cómo era posible que un lugar tan grande pudiera sentirse tan frío y solitario. La rutina de Andrés era simple, casi automática. Se levantaba tarde, después de dormir pocas horas entrecortadas por sueños inquietos y recuerdos que lo hacían temblar. Caminaba hacia la cocina, abría la botella y tomaba un trago largo, cerrando los ojos para dejar que el calor del alcohol recorriera su pecho. Sentía un alivio temporal, como si cada sorbo apaciguara un poco el dolor que llevaba dentro. Después de unos minutos, encendía la televisión, no tanto para ver lo que pasaba, sino para llenar el silencio que lo perseguía. A veces cambiaba de canal sin mirar, otras veces dejaba un programa de noticias encendido, escuchando de fondo los gritos de personas que parecían estar siempre preocupadas por algo, mientras él solo deseaba estar completamente solo. La casa, con sus habitaciones vacías y sus pasillos largos, se había convertido en un espejo de su vida. Cada habitación era un recuerdo de lo que alguna vez fue y ya no era. La sala estaba polvorienta, con muebles cubiertos por sábanas blancas que protegían la madera del tiempo, pero que también hacían que el lugar se sintiera aún más frío y extraño. Andrés caminaba por los pasillos como un fantasma, tocando los muebles, abriendo y cerrando puertas sin razón, como si buscara algo que no sabía qué era. Su reflejo en los espejos le devolvía la imagen de un hombre cansado, con arrugas prematuras en el rostro y ojos que habían perdido el brillo. El alcohol no solo llenaba los vacíos de su día, sino que también nublaba sus recuerdos. A veces recordaba fragmentos de su infancia, de sus padres, de amigos que había perdido por descuido o por orgullo. Otros días, los recuerdos se mezclaban con la confusión de la borrachera, y no podía distinguir qué era verdad y qué había sido inventado por su mente para soportar la soledad. Cuando estaba sobrio, esos recuerdos lo golpeaban con fuerza, y la tristeza se apoderaba de su cuerpo hasta que solo podía pensar en tomar otro trago para calmarla. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante,
Andrés se sentó frente a la ventana de la sala, sosteniendo la botella entre sus manos. Observaba cómo las gotas de agua bajaban por el vidrio, y por un momento se sintió reflejado en ellas, solo, perdido, sin dirección. Pensó en su vida, en todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí, y un nudo se formó en su garganta. Quiso gritar, llorar, algo que le hiciera sentir que todavía estaba vivo, pero el miedo a enfrentarse a sí mismo lo detuvo. En lugar de eso, tomó otro trago y dejó que la oscuridad de la bebida le cubriera el corazón por un tiempo más. El teléfono de la casa sonó en ese momento, pero él no se movió. Sabía que nadie llamaría, que no había nadie realmente interesado en hablar con él. Cuando finalmente se levantó para contestar, la voz al otro lado era desconocida, una voz de mujer que preguntaba si Andrés se encontraba bien. Durante un instante, sintió una mezcla de sorpresa y miedo. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Respondió con voz vacilante, agradeciendo el interés, aunque no sabía qué decir más. Colgó el teléfono y se quedó mirando la línea, sintiendo una extraña sensación que no podía identificar, ¿era esperanza o simplemente confusión? Esa noche, mientras caminaba por los pasillos con la botella en la mano, Andrés se encontró frente a una puerta que había estado cerrada durante años. La abrió lentamente y descubrió una habitación que había sido su estudio, llena de libros, papeles y recuerdos de un pasado que había intentado olvidar. Caminó entre los estantes, tocando los lomos de los libros, recordando momentos en que había soñado con ser alguien más, con tener una vida diferente. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y dejó que los recuerdos lo abrumaran. Las lágrimas se mezclaron con el alcohol, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba verdaderamente vivo, aunque fuera solo por un instante. Al día siguiente, la rutina continuó, aunque con una pequeña diferencia. Andrés notó que algo había cambiado dentro de él, una chispa que no sabía cómo explicar. Salió al jardín, cubierto de hojas secas, y respiró profundamente el aire frío. Por un momento, los sonidos del exterior lo hicieron sentir parte de algo más grande que su soledad. Observó los árboles, los pájaros que se movían entre las ramas, y sintió un leve deseo de volver a conectarse con el mundo. Pero al mismo tiempo, el miedo lo invadió, el miedo a enfrentar sus propios errores, sus fracasos y la realidad de su vida. Esa tarde, mientras tomaba su botella y caminaba de un lado a otro de la sala, Andrés escuchó un golpe en la puerta principal. La sorpresa lo paralizó por un momento y el corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Cuando abrió la puerta, no había nadie, solo un paquete pequeño sobre el piso. Lo recogió y vio que era un libro, con una nota que decía: para cuando quieras recordar que todavía hay algo por lo que luchar. Andrés no entendía quién lo había dejado, pero algo en esas palabras lo conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir una emoción que no estaba mezclada con la bebida o la tristeza. Esa noche, se sentó en su estudio, el libro abierto sobre sus piernas, y comenzó a leer. Las palabras lo atraparon, lo hicieron reflexionar, y algo dentro de él comenzó a cambiar. No fue un cambio grande, ni instantáneo, pero sí suficiente para que Andrés notara que la vida aún podía ofrecerle algo más que soledad y alcohol. Cerró el libro con cuidado, respiró hondo y, por primera vez en años, no buscó la botella. Se quedó sentado en silencio, escuchando los ruidos de la casa, pero no como un fantasma atrapado, sino como alguien que empezaba a despertar. El primer capítulo de su historia había sido de sombras y soledad, de días vacíos y noches interminables. Pero algo había comenzado a moverse en su interior. Andrés no sabía qué le depararía el futuro, ni si algún día podría cambiar de verdad, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía intentarlo.
La casa seguía siendo grande, silenciosa y fría, pero dentro de ella, algo había comenzado a encenderse, la pequeña chispa de esperanza que, aunque frágil, prometía que la historia de Andrés aún no había terminado. El amanecer llegó lentamente, filtrando su luz gris a través de las cortinas pesadas de la casa. Andrés despertó con una sensación extraña, una mezcla de miedo y curiosidad, como si algo dentro de él le dijera que ese día sería diferente. Se levantó con cuidado, caminando por los pasillos silenciosos, y por primera vez en mucho tiempo no buscó inmediatamente la botella. Sus manos temblaban ligeramente, pero había en su interior una inquietud que lo impulsaba a moverse, a explorar, a enfrentarse al mundo que había evitado durante tanto tiempo. Caminó hacia la ventana de la sala y observó el jardín cubierto de hojas secas. Los árboles se movían con el viento, y por un momento, Andrés sintió que no estaba solo, aunque el lugar seguía vacío. Se sentó en el borde del sillón, con el libro que había encontrado la noche anterior sobre sus piernas. Lo abrió de nuevo, buscando palabras que le ofrecieran algún sentido, alguna guía. Mientras leía, recordó momentos de su vida que había olvidado, la risa de sus amigos, las pequeñas alegrías de su juventud, los días en que soñaba con ser alguien diferente. Sintió una punzada de tristeza, pero también una chispa de motivación. Si podía recordar lo que alguna vez le había hecho feliz, quizás todavía podía encontrar algo que valiera la pena luchar. Cerró el libro con cuidado, respiró hondo y decidió que ese día intentaría algo que no había hecho en mucho tiempo, salir al mundo exterior. El camino fuera de la casa le resultó más difícil de lo que esperaba. La puerta principal era pesada y el viento frío de la mañana lo hizo estremecerse. Cada paso que daba hacia la calle era un pequeño triunfo, una pequeña victoria sobre los años de aislamiento y miedo. Mientras caminaba por la acera, observó a las personas apresuradas hacia sus trabajos, niños corriendo hacia la escuela, vecinos saludándose con familiaridad. Por un momento, Andrés sintió una mezcla de envidia y tristeza. La vida seguía para todos menos para él. Pero, a diferencia de antes, no dio media vuelta ni buscó refugio en la botella. Continuó caminando, respirando el aire fresco, dejando que el mundo lo tocara aunque fuera ligeramente. Se detuvo frente a una cafetería y miró a través de la ventana. La calidez del lugar, el aroma del café recién hecho y las conversaciones a su alrededor lo hicieron sentir extraño, como un visitante en un mundo que había olvidado. Con un impulso inesperado, entró. El ruido del lugar, los murmullos y risas, lo hicieron sentirse vivo, aunque también vulnerable. Se acercó al mostrador y pidió un café, su voz vacilante revelando la falta de práctica de interacción con otras personas. Mientras esperaba, observó a los clientes, notando sus gestos, las pequeñas cosas que antes no podía ver por estar atrapado en su propia soledad y alcohol. Cuando recibió su bebida, se sentó en una mesa junto a la ventana, disfrutando del calor del café y del simple hecho de estar allí, sin nadie que lo juzgara, sin necesidad de esconderse. Ese primer paso fuera de la casa se convirtió en una especie de ritual diario. Andrés comenzó a caminar un poco más cada día, descubriendo pequeñas calles, parques y lugares que había olvidado. A veces, miraba a los niños jugando y sentía un dolor punzante por todo lo que había perdido y por los años desperdiciados. Pero también sentía un atisbo de esperanza, una sensación de que todavía podía encontrar algún propósito, algún significado en su vida. La casa grande, que antes parecía una cárcel, ahora se sentía como un lugar donde podía regresar después de enfrentar el mundo. Un refugio temporal que le ofrecía seguridad mientras empezaba a reconstruir su vida paso a paso. Andrés también comenzó a reflexionar sobre sus relaciones pasadas. Recordaba con tristeza a su familia, a los amigos que había perdido y al amor que nunca logró mantener. Cada recuerdo venía acompañado de culpa y arrepentimiento, pero también de comprensión.
Entendió que el alcohol había sido su forma de escapar, su manera de protegerse de un dolor que no sabía cómo manejar. Pero ahora, cada paso fuera de la casa, cada interacción con el mundo, le enseñaba que podía intentar cambiar, que podía enfrentarse a sus errores y aprender de ellos. No sería fácil, ni rápido, pero por primera vez sentía que era posible. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, se encontró con un hombre mayor sentado en un banco, alimentando a las palomas. Andrés se acercó sin saber por qué, y el hombre lo saludó con una sonrisa amable. Comenzaron a hablar, primero de cosas triviales, el clima, las palomas, la belleza del parque en otoño. Pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda. Andrés compartió fragmentos de su vida, sin mentir pero sin exagerar, y sintió que por primera vez alguien lo escuchaba realmente. El hombre no lo juzgó, solo asintió y escuchó. Esa conexión, aunque breve, fue suficiente para que Andrés sintiera que no estaba completamente solo, que todavía podía construir lazos humanos y estaba dispuesto a intentarlo. Esa misma tarde, al regresar a la casa, Andrés decidió limpiar algunas habitaciones que llevaba años descuidadas. Se sintió extraño al mover los muebles, al levantar el polvo acumulado, al abrir ventanas que habían permanecido cerradas durante años. Pero mientras trabajaba, una sensación de logro comenzó a crecer dentro de él. No era solo la limpieza de la casa, era la limpieza de su propia vida, el primer paso tangible hacia un cambio real. Cuando terminó, se sentó en la sala y miró a su alrededor. La casa ya no parecía tan fría ni tan vacía. Cada objeto, cada mueble, cada rayo de luz que entraba por la ventana parecía hablar de posibilidades y no solo de soledad. Sin embargo, la batalla interna de Andrés no desapareció de inmediato. Hubo noches en las que el deseo de beber regresaba con fuerza, recordándole la comodidad que el alcohol le ofrecía. Se sentaba con la botella frente a él, mirando el líquido dorado, sintiendo la tentación de olvidar todo lo que había logrado en esos días. Pero algo había cambiado, una voz interna, débil pero presente, le recordaba que podía resistir, que podía buscar otras formas de enfrentar sus emociones. Aprendió a reconocer el miedo y la tristeza sin dejar que lo controlaran, y con cada resistencia, su confianza en sí mismo crecía un poco más. Andrés también comenzó a escribir en un cuaderno que encontró entre sus cosas viejas. Escribía sobre sus días, sus emociones, sus recuerdos y sobre cada pequeño triunfo que lograba. La escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía expresar lo que sentía sin miedo a ser juzgado. Cada página llenada con palabras sinceras era una prueba de que todavía podía sentir, todavía podía conectarse consigo mismo y con su pasado sin ser aplastado por él. Con el tiempo, las palabras también se convirtieron en una forma de esperanza, un recordatorio tangible de que cada día era una oportunidad para reconstruir su vida. Pasaron los meses, y la vida de Andrés comenzó a cambiar lentamente. La casa seguía siendo grande y silenciosa, pero ya no lo oprimía de la misma manera. Las caminatas por el vecindario se convirtieron en rutina, los encuentros casuales con personas desconocidas le ofrecían pequeños destellos de humanidad, y los días sin tocar la botella eran cada vez más frecuentes. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, una taza de café caliente, el sonido de la lluvia en las ventanas, el canto de los pájaros al amanecer. Cada uno de esos momentos era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, aún podía ofrecer belleza y sentido. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde el jardín de la casa, Andrés se permitió sonreír. Pensó en todo lo que había sufrido, en los años de soledad, en las noches interminables de alcohol y tristeza. Pero también pensó en todo lo que había logrado, la valentía de salir de la casa, de enfrentar sus miedos, de reconectar con el mundo y consigo mismo. Sintió una mezcla de orgullo y humildad,
consciente de que aún tenía mucho por recorrer, pero también seguro de que podía hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del futuro, sintió esperanza, y esa sensación le llenó el corazón de una calidez que había olvidado que existía. Esa noche, al acostarse en su cama, Andrés cerró los ojos y respiró profundamente. No había alcohol cerca, no había soledad insoportable, solo él y la conciencia de que había dado pasos importantes hacia una vida diferente. Se permitió recordar con gratitud, sin culpas ni remordimientos excesivos. Sabía que la lucha no había terminado, que cada día traería nuevos desafíos y tentaciones, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Mientras el sueño lo envolvía lentamente, una sensación de paz lo acompañó, una sensación de que, aunque la vida no sería perfecta, todavía valía la pena vivirla, y que la historia de Andrés apenas comenzaba a escribirse de nuevo.